Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Hoy un nuevo capítulo donde estaremos hablando acerca de todas esas inquietudes que ustedes tienen en torno a su vida, no solamente jurídica, sino también administrativa, para nosotros poderle guiar en ese proceso en el cual usted se encuentra, que de pronto usted desconoce, piensa, ay, este puede ser un tema jurídico, y no, resulta que era únicamente administrativo. No sabe usted ante quién elevar su petición, su queja, su reclamo. Pues bueno, para eso estamos nosotros, para acompañarlo y para, de una manera bastante académica, porque lo que busca este programa es enseñarle a cada uno de nuestros televidentes cómo poder resolver esas inquietudes de tipo legal y administrativa, para que ustedes aprendan junto con nosotros cómo pueden resolverse estos temas. Hoy en Consultorio Jurídico usted tendrá la oportunidad de despejar todas estas dudas. Y desde ya abrimos nuestras líneas, el 310-2223-051, para que usted nos llame. Entonces hoy, recuerden, tenemos algunos inconvenientes a través de WhatsApp, pero durante el transcurso de este fin de semana nos llegaron algunas preguntas en torno a nuestro tema de hoy, consultorio jurídico, a través del 310-2223-051. Recuerde que como está caído esta plataforma y las plataformas de redes sociales, no nos podrán ver en Facebook. Si usted en este momento va saliéndose de su casa y dice, bueno, yo me les voy a ver en Facebook, hoy no podemos estar ahí conectados. Si en el transcurso del programa, pues nuevamente se activan estas plataformas, estaremos allí, Dios mediante. Mientras tanto, los invitamos a que participen de manera activa a través del 607-648-4820. En Actúa en Derecho les hacemos la siguiente recomendación, una recomendación de autocuidado frente al COVID-19, porque no se ha ido el virus, permanece entre nosotros y lo importante es que cada uno de nosotros nos cuidemos. Si usted se cuida, usted me cuida. Recuerden lavarse constantemente las manos con agua y con jabón, evite tocar los ojos y la boca, use tapabocas y evita el contacto físico. Procure guardar distancia y limpie las superficies y los objetos. Durante el transcurso de esta mañana nos llegaron diferentes preguntas a nuestro WhatsApp. Nos llegaron preguntas en torno a consultorio jurídico, esas que leeremos en un momento, pero antes saludamos a nuestra doctora Marlene Murcia. Doctora, algunas plataformas caídas, pero nosotros allí, adelante, salimos firmes en Actúa en Derecho. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes, reciban un cordial saludo. Hoy sí, las plataformas caídas, eso tiene la tecnología es maravillosa, pero también cuando falla. Y hoy no tenemos WhatsApp, no tenemos plataforma de Facebook, sin embargo aquí estamos a través de la señal de cable de su operador o a través de nuestra TDT digital terrestre, por cualquiera de estas dos señales que usted nos sintonice, aquí estamos. No nos van a ver nuestros habituales cibernautas, hoy no vamos a estar conectados en Facebook, pues cuando llegue, eso así como se va, aparece. Tampoco vamos a tener pues las preguntas de WhatsApp ahora en la tarde, aunque en la mañana ya nos habían llegado varias preguntas. Entonces aquí estamos para colaborarles, para darles esos primeros auxilios jurídicos en todo lo que esté a nuestro alcance. Doctora Marlene, no están las plataformas, pero sí está el 607-648-4820. Allí se conecta nuestro primer televidente. Hola, feliz tarde, doña María desde Ocaña. Nos saluda, doña María, ¿cuál es su inquietud? Señorita, la inquietud mía es lo siguiente con la doctora. Lo que pasa es que mi esposo le prestó la escritura a una hija mía para ella sacar un préstamo por hipoteca a un banco, o sea, a una cooperativa. Entonces, desde eso hace mucho tiempo ya, mi esposo se murió y ella no ha querido darnos las escrituras. Ella alega que no tiene plata para hacer el traspaso.
Pero entonces yo tengo que mirar a ver yo qué puedo hacer, porque ya él se murió y yo necesito arreglar ese problema, porque yo también estoy que me muero. Bueno, cuando usted dice le prestó las escrituras, ¿es que puso la casa a nombre de ella, le hizo escrituras a ella? Mi esposo fue el que la prestó. Por eso, pero él le puso las escrituras a nombre de ella. ¿O se hizo una compraventa? Es decir, hicieron... No, él la puso a nombre de ella. Doctora Marlene, ¿qué puede hacer esta madre? Bueno, lo que hicieron fue lo que se conoce en derecho como un negocio simulado. O sea, ese negocio no era verdadero, ese fue un negocio que se simuló para que ella pudiera sacar el crédito. Pues nuestra televidente lo que tiene que hacer es contratar los servicios de un abogado y demandar ese negocio. Usted tiene que demandar esa simulación si su hija no quiere voluntariamente devolverle las escrituras, pero eso sí tiene que hacerlo necesariamente con un abogado que conozca del tema civil, un abogado que conozca de negocios de simulación, porque usted por medio de un proceso puede echar para atrás ese negocio si su hija no lo quiere hacer voluntariamente, pero tiene que contratar un abogado, indiscutiblemente tiene que hacerlo a través de un abogado. Bueno, doctora Marlene, mi pregunta es, si digamos la hija sí tiene la voluntad de devolverle la casa y de echar para atrás este negocio y todo eso, ¿es posible que esta señora diga, bueno, yo tengo la platica para que usted vuelva a poner las escrituras a mi nombre? ¿Eso se puede hacer sin ningún problema, sin ningún inconveniente? Claro, lo que ocurre es que poner las escrituras a nombre de otra persona, como se dice normalmente, pues en el argot popular, es hacer un negocio. Tiene que haber sido o a través de una compraventa o a través de una donación, porque no hay otra manera de que sencillamente yo le ponga las escrituras a nombre suyo. Entonces, claro que sí, ella puede en cualquier momento pues volver a hacer la misma figura, una compraventa o una donación, no sabemos qué figura utilizaron, y devolverle las escrituras a su señora madre. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho a través del 310-2223-051. Nos llega el siguiente mensaje. Dice, buena tarde, mi suegra le dio a mi esposo la escritura de una casa como herencia y nosotros construimos un segundo piso. Mis cuñados pueden pelear por el segundo piso, soy Karen. Pero doctora, yo quiero que leamos detenidamente, dice, mi suegra le dio a mi esposo la escritura de una casa como herencia. O sea, en la escritura parece que el esposo de ella es el dueño de esa casa. Debe ser, porque es que la escritura en sí misma, el documento que se conoce de la notaría, sí, la escritura en sí misma no tiene ningún valor. El hecho, por ejemplo, de que yo tenga las escrituras de tu casa, Paola, pues yo no puedo hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque no están a mi nombre, están a nombre de Paola, entonces no hay nada que hacer. La gente cuando dice le dio las escrituras, pues uno supone que es que le hizo algún negocio. Y lo que te decía en la pregunta anterior, no es posible que yo sencillamente pase a nombre de otra persona mis bienes. No, tengo que hacerlo a través de una figura jurídica que puede ser una compraventa, una donación. Entonces, no es sencillamente llegar a una notaría y decir, no, es que le voy a pasar las escrituras a nombre de fulanita así como así. No, debe mediar un negocio. Entonces, en este caso, debe ser que a través de algún negocio, una donación o una compraventa, se le dieron las escrituras a esta persona. Ahora, en vida, las personas pueden hacer con sus bienes lo que quieran. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si fue a través de una donación, la donación es demandable por los herederos. Pero de entrada, sí, pues no hay ningún pleito ni ningún problema. El bien está a nombre de él y no tendría ningún inconveniente. Muy bien. Doctora Marlene,
a través del 310-2223-051. Allí nos llegaron estos mensajes. El siguiente mensaje, como lo decía usted, en el transcurso de la mañana nos llegó este mensaje y dice así: buenas tardes, tengo un acta firmada de alimentos, pero el señor lleva 3 meses sin pagar la cuota. He ido a la fiscalía, pero aún nadie lo obliga. ¿Debo seguir esperando? Soy Gianina. ¿Qué le podemos decir a Gianina, doctora? Bueno, Gianina, aquí pues ¿que siga debo esperando? repetir, no necesariamente, depende. ¿De qué depende, doctora? ¿De qué depende? Es que, como les he repetido en múltiples ocasiones, la cuota de alimentos o el que se haga efectiva la cuota de alimentos depende de la capacidad del alimentante, porque yo puedo tener un acta, él pudo haber ido conmigo a una comisaría y firmar y decir le voy a dar 300.000, le voy a dar 500.000, pero si él no tiene capacidad económica, si no tiene trabajo, si no tiene un negocio, no tiene pues dónde caerse muerto. No lo quería repetir, pero si no tiene dónde caerse muerto, pues yo con esa acta no voy a poder hacer nada. Entonces lo primero que Gianina tiene que averiguar es si este señor tiene algún tipo de ingreso, tiene algún trabajo. Si tiene un trabajo fijo, con esa acta ella puede demandarlo vía ejecutivo de alimentos. ¿Qué pasa con la fiscalía? Si ella logra comprobar que el señor tiene trabajo y está evadiendo su obligación, pues ahí la fiscalía podría entrar a configurar el delito de inasistencia alimentaria. Pero si el señor no tiene dónde caerse muerto, pues resulta vano, resulta inútil tener un acta, porque no voy a tener nada que quitarle, no voy a tener de dónde agarrarme. Entonces, ese es el tema. Lo primero que hay que mirar es si el señor tiene capacidad, porque de nada nos sirve tener documentos si la persona que debe los alimentos no tiene capacidad económica. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos hacen a esta hora de la tarde a través del 310-2223-051 y dice así: buenas tardes, mi papá dejó una herencia, pero mis hermanos dicen que yo no tengo derecho porque estoy fuera del matrimonio y porque hay una hermana discapacitada. ¿Esto es verdad? Soy Marisol. Doctora Marlene, le decimos a Marisol que ella es hija. Ella es hija. ¿Fuera no o importa, dentro? Fuera o dentro del matrimonio. No importa que hayan personas discapacitadas. La herencia se reparte conforme lo establece el Código Civil en partes iguales para todos los herederos, y ella, por ser hija, si está debidamente reconocida, ¿no? Obviamente, si está debidamente reconocida, ella por ser hija tiene igual derecho que los llamados hijos del matrimonio, que esta diferenciación ya no existe. Los hijos son hijos dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, por un desliz, por una noche de copas, una noche loca, en fin, los hijos son hijos por un minuto de placer, toda una vida de obligación. Los hijos son hijos, no importa cómo hayan sido concebidos, y si están debidamente reconocidos, pues tienen iguales derechos que los hijos llamados dentro del matrimonio. Ahora, el hecho de que haya una persona con discapacidad, pues no implica nada. ¿Las personas con discapacidad tienen más derechos que otros hijos, doctora? ¿Cómo así? No. En el orden sucesoral establecido, en el código, no existen estas diferencias, De pronto en temas de pensión sí, porque en temas de pensión los hijos solamente tienen derechos si son menores de edad o si están estudiando o si son discapacitados. En ese caso sí, en el tema de la pensión, una persona discapacitada, un hijo discapacitado, pues tiene un derecho preferente. Pero en el tema de herencias, de sucesiones, no existe ningún tipo de preferencia por una discapacidad. Doctora, ¿solo cuando hay bienes de por medio es que se realizan las sucesiones? Claro, solo cuando hay bienes de por medio. ¿Por qué? Porque la sucesión es un modo, se llama en derecho, es un modo de transferir el dominio. Resulta que cuando Paola está viva, la casa, el carro, todo lo que Paola tiene está a nombre de Paola.
Paola fallece, entonces hay que transferir ese dominio, ya no lo tiene Paola. Entonces ese es un modo de transferir el dominio, así como lo es también una compraventa, es un modo de transferir el dominio, una donación es un modo de transferir el dominio. Muy bien, doctora Marlene, de pronto explícamelo un poco a nuestros televidentes cómo funciona este tema. Es decir, mi padre falleció hoy y yo en 8 días digo, bueno, ya hay que hacer una sucesión. Llamo a un abogado, me presento ante una notaría. ¿Qué tengo que hacer para poder realizar la sucesión? Bueno, el proceso de sucesión se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer ante juez de la República, o sea, ante juzgados, o se puede hacer ante notaría. ¿Cuándo se hace ante notaría? En los 2 casos se requiere abogado. En los 2 casos se requiere abogado. ¿Cuándo se hace ante notaría? Cuando todos somos mayores de edad, cuando todos estamos de acuerdo, cuando no hay problemas entre los hermanos, mi papá fallece hoy y mañana ya podemos ir a la notaría porque nosotros no tenemos problemas, ya sabemos cómo vamos a repartir o sencillamente estamos de acuerdo en que se reparta como dice la ley. Si mi papá tenía una casa y quedamos 3 hijos, pues la casa es para los 3, pare de contar, ¿cierto? Entonces, si todos estamos de acuerdo, si no tenemos inconvenientes, pues vamos ante una notaría, pero necesariamente la ley exige que este trámite se haga a través de un abogado. Si hay pleitos, si hay masas sucesorales muy grandes, si hay deudas, si hay, en fin, entonces tenemos que ir ante un juez de la República. Doctora, y digamos, ¿todos estamos en la obligación de pagar ese abogado? O yo puedo decir, no, yo quiero abrir la sucesión, yo pago yo solo el abogado, o obligatoriamente nos dividimos los costos del abogado entre todos los herederos, o ¿cómo es ese proceso? Pues debería ser, porque se supone que entre todos se reparten las deudas si las hay, los gastos, los impuestos, porque para poder abrir el proceso de sucesión hay que estar al día en el tema de impuestos. Entonces, antes de abrir la sucesión, por ejemplo, mi mamá tenía 5 años que no pagaba impuestos. Yo no puedo abrir la sucesión hasta que no nos pongamos al día en esos impuestos. Entonces, se supone que pues los gastos se reparten entre los herederos. Ahora, si un hermano pues tiene dinero y dice yo pago el abogado, pues maravilloso, no hay ningún problema, lo puede pagar. Bueno, y si yo digo, bueno, yo voy a abrir, ¿cómo se llama? ¿El juicio o proceso de sucesión? El proceso de sucesión. Yo voy a abrir el proceso de sucesión, pero es que a mí, mi hermana Marlene me cae mal y yo no quiero que ella esté en el, o sea, que hagamos todo, pero yo no, la parte de ella no se la voy a pagar. Bueno. ¿Ella no puede entrar a la sucesión? Claro que sí. Cuando uno hace la sucesión por notaría, por ejemplo, se publican unos edictos, se publican en radio, se publican en prensa. ¿Para qué? Para que las personas que tengan derecho sobre esa sucesión, herederos que hayan sido desconocidos, pues tengan la oportunidad de presentarse a esa sucesión. ¿Esos edictos los pago yo o los paga quién? Los paga, claro, la persona que los paga la sucesión, la persona que abra el proceso y se dividen, esos son gastos que se dividen entre todos, ¿sí? Entonces, existe eso, ¿para qué? Pues precisamente para que no se vaya a dejar por fuera una persona. Pero si aún así yo no me enteré, pues tengo 10 años para averiguar, para presentar la acción de petición de herencia. Si mis hermanos hicieron la sucesión hoy y a mí no me dijeron, no me avisaron, aunque pues yo también debo estar en el deber de estar averiguando, de estar preguntando qué pasó con los bienes de mi papá, cómo están, en cabeza de quién están. También yo como heredero pues debo tener esa precaución. Pero si hicieron la sucesión, a mí no me dijeron, yo estaba en el campo, yo estaba en otro país, no supe, tengo 10 años para ejercer la acción de petición de herencia. Esto es, demandar a los herederos a quienes se les adjudicó en su momento la herencia, pues para que respondan por la parte que a mí me correspondía. Y si pasan los 10 años y un día, ¿no puedo reclamar nada? ¿Prescribió? Complicado porque ahí ya la acción caduca. Continuamos con más preguntas que nos llegaron a través del 310-2223-051, pero antes, una llamada que nos llega a través del 607-648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos?
Hablamos con la señora Marta Galvez, doctora Marlene. Doña Marta, ¿desde dónde nos llama? Acá de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, ahí sí, la doctora Marlene es toda suya. ¿Cuál es la inquietud que tiene? Mi inquietud que tengo para la doctora Marlene, quiero hacerle una pregunta. Yo soy una de los 12 herederos que mi papá dejó una casa, acá en Bucaramanga. Entonces, mis hermanos, 7 de mis hermanos, hijos de papá y mamá, vendieron las partes a un solo comprador. ¿Qué pasa, doctora? Yo no quise vender, doctora, porque el señor compró a 4.400.000 cada parte. Y él me quiere obligar a que yo le venda la parte en el mismo precio que ellos vendieron, doctora. Entonces yo no le puedo vender. Él dice que yo no tengo derecho más sino a la mera pieza, me quitó los derechos del comedor, dice que yo no tengo derecho a nada, le tengo todo amontonado en la pieza y todo porque él hizo una reforma a la casa. Bueno. Tengo 4 hermanos por parte de papá, ellos tampoco están en el acuerdo de vender al mismo precio, doctora. Quiero hacerle una pregunta a usted, doctora. ¿Él me obliga a venderle a ese precio o mi edad me obliga a que venda? Entonces, doctora, yo quiero que usted me ayude y me asesore como buena abogada que es para ver cómo hago yo para defender mi derecho, porque él me dice que yo tengo que salir con una mano adelante y otra atrás en la parte de mi herencia. Doña Marta, una pregunta. ¿Él ya tomó posesión de esta vivienda? Pues él no está viviendo ahí, doctora. Él está por fuera porque él vive en otra casa, sí. Pero entonces él no tiene escrituras a nombre de él. Pero él está haciendo arreglos dentro de la casa, remodelaciones. Él duró un año que tumbó paredes y todo, y hizo la casa en un solo salón como él se le dio la gana. O sea, por eso es que me quitó mis derechos de mi casa. Él le metió arreglo a la casa. Pero porque él quiso, doctora. Doctora Marlene, ahora sí, ¿cómo nos puede usted de pronto aclarar un poco este tema, cómo funciona esto? Porque es que él tiene los derechos herenciales, si no estoy mal y voy bien en la lección de herencia con usted, doctora, pero él ya puede hacer lo que quiera con esta vivienda. Pues es que cuando una persona compra una vivienda en estas condiciones, pues lo que compra es un problema. Ahora, realmente pues no sabemos cómo se adjudicó la casa. La casa se supone que se debió repartir en partes iguales. Lo que ocurre es que como es un bien que no es susceptible de división material, ¿cierto? Entonces lo que procede es hacer la venta del inmueble. Ahora, pues es un poquito abusiva la posición del señor, la posición de dominio que tiene el señor, porque pues si no tiene ya las escrituras no tendría por qué estar haciendo este tipo de arreglos y disponiendo de la casa. Yo le sugiero a nuestra televidente que se acerque a un consultorio jurídico. Acérquese a un consultorio jurídico, consulte el caso, porque no sabemos cómo fue la distribución porcentual de la casa. Entonces no sabemos si su porcentaje está representado únicamente en su habitación, ¿cierto? Porque es que lo que le digo, cuando no es susceptible de división material, lo único que hay que hacer es vender. Ahora, a su merced ninguna otra persona le va a comprar, porque lo que compra es un problema. Entonces, sería que se acerque a un consultorio jurídico, pida asesoría para saber usted qué puede hacer, si tiene algo que hacer, revisar cómo fue la partición, cómo está su parte, pero la verdad es que si todos vendieron, pues el camino más recomendable es vender también, porque usted no va a poder hacer nada con esa sola habitación y el señor tampoco va a poder continuar con el negocio de la casa, porque pues no tiene la posesión de todo. Entonces ahí los dos incurrieron en un error. El señor por haber comprado sin que todos los herederos estuvieran de acuerdo y su merced por no haberse asesorado antes para ver cómo quedaba su parte. Claro, doctora, porque lo primero que yo hago cuando yo veo que entran a hacer este tipo de remodelaciones es, venga, ustedes primero tienen los permisos. ¿Cómo le pueden dar un permiso a una persona que no es dueña y no tiene las escrituras de la vivienda?
O sea, ¿cómo adquieren los permisos? Porque aún para hacer las remodelaciones dentro de la vivienda se necesitan unos permisos especiales. Para tumbar una pared se necesita un permiso de la curaduría. Sí, claro. Entonces, pues no sabemos, hay que mirar los documentos, cómo quedó la partición, cómo se hizo el trabajo de partición, exactamente cuáles son los derechos de cada uno, qué fue lo que se vendió, pues habría que mirar los documentos. Entonces yo les sugiero que se acerque a un consultorio, lleve todos los documentos y ellos la pueden orientar ya de una manera más práctica, más real. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho con más preguntas que nos han llegado a través del 310-2223-051. Allí nos llega esta pregunta que dice así: buenas tardes, hace 6 años me prestaron una plata y firmamos una letra. ¿Esa deuda ya prescribió? Soy Julián. 6 años prestaron la plata y firmaron la letra, doctora, pero hablemos un poco de este tema de las letras, porque muchos dicen, no, prescribió, no prescribió, esta plata todavía la debo, no la debo. Cuando yo firmo una letra y la firmo en blanco, ¿debe ir acompañada esta letra de un documento de más? ¿O con que firme la letra en blanco ya? Sí, lo que pasa es que pues normalmente la gente firma las letras y no firma la carta de instrucciones. Cuando yo firmo una letra en blanco, yo firmo un documento anexo que debe decir que esta letra será llenada a partir de tal fecha, porque es a partir del vencimiento, no del día que yo recibo la obligación, recibo el dinero. Entonces hay que hacer una carta de instrucciones para poder llenar esta letra. Muy bien. Yo los invito a ustedes a que no se muevan. Vamos a una pausa comercial, pero al regreso más información acerca del consultorio jurídico. Está a tiempo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Esto es Actúa en Derecho. ¿Cómo puedo cobrar una deuda en la que me firmaron un pagaré? Si se presenta el incumplimiento en el pago de la suma de dinero prometida en el pagaré y también se presenta el vencimiento de la fecha estipulada para el pago sin que el deudor haya cancelado, la acción de cobro del pagaré generalmente se hace a través de una demanda o un proceso ejecutivo mediante el cual se persigue el embargo de los bienes del suscriptor o deudor con el objeto de recuperar la suma debida al beneficiario del pagaré. Deuda de pagaré, doctora Marlene, y esto va de pronto un poco de la mano con el tema de las letras y de estos títulos valor, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que los pagarés sí tradicionalmente se han firmado en blanco y llevan anexa la carta de instrucciones. Cuando uno firma un pagaré en un banco, el pagaré está en blanco, pero anexo debe llevar la carta de instrucciones. Aquí sí se exige necesariamente. En la letra debe ser igual, pero pues el comercio con la letra se ha convertido pues en algo muy cotidiano y no se ha tenido en cuenta el tema de que debe haber un documento anexo para que se llene la letra también con una carta de instrucciones. Y no le habíamos respondido a nuestra televidente. En teoría, después de 6 años, la letra debe estar prescrita, pero si la firmó en blanco, no sabemos con qué fecha la van a llenar. Entonces, por lo menos cuando firmemos una letra, se debe firmar o se debe llenar. Si no llenamos carta de instrucciones, se debe llenar la fecha de creación del título valor, esto para efectos de la prescripción. ¿Y prescribe a los 4 años? 3 años. 3 años, 3 años. Doctora Marlene, a través del 607-648-4820 se comunica con nosotros Teresa. Teresa, feliz tarde. Buenas tardes. ¿Desde doctora, dónde nos llama, Teresa? De Charalá, doctora. Desde Charalá, Teresa, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctora, tengo una inquietud. Yo quiero hacer testamento. Tengo 2 bienes. Tengo una casa y tengo una finca. Tengo 3 hijos y mi esposo. De los 3 hijos, el menor es el que menos está económicamente. Entonces yo, conversando con mi esposo, yo le decía, si yo hago el testamento a nombre suyo y del menor,
ese sería solamente para la casa, ¿sí? O sea, 50-50. Y la finca la podría dejar a los 4. Bueno, doctora Marlene, en el testamento yo puedo dejar los bienes como yo quiera o me obligan por ley a dejarlo en partes iguales a mis herederos. La ley tiene establecidos en el Código Civil quiénes son los herederos. Entonces, ¿qué se puede hacer en un testamento? Cuando yo voy a hacer testamento, lo que yo puedo hacer es mejorar a alguno de los herederos. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Qué dice la ley? La ley dice 50% de los bienes son para la sociedad conyugal, el otro 50% se reparte entre los herederos. Si yo hago testamento, yo tengo la facultad, porque la ley me la otorga, de disponer de un 25% más de esos bienes. Entonces yo lo que puedo hacer es, con ese 25% más que se llama de libre disposición, o sea, mi herencia se va a dividir entre los herederos legítimos, pero me queda una parte que se llama de libre disposición si lo hago por testamento. Entonces yo con ese 25% lo que puedo hacer es mejorar al heredero que yo quiera. Entonces en este caso lo que yo le recomiendo es que meta todos los bienes en el testamento. Reparta como le pide la ley, pero ese 25% que le queda a usted, que usted puede disponer como usted quiera, pues ese es el que usted le va a dar a su hijo para mejorarlo. Abogada, ¿qué especialidad debe tener el profesional del derecho que asuma este tipo de procesos? Debe ser especialista en derecho civil. Dentro del derecho civil está todo el tema de familia y están las sucesiones, ¿cierto? Entonces, y están los temas dentro de sucesiones, pues está el tema de testamentos en un capítulo aparte, pues porque en estricto sentido el testamento no es una sucesión, el testamento es un procedimiento aparte. Entonces, un especialista en derecho civil que conozca y que además la asesore bien en cuanto a cómo se debe hacer el testamento, porque el testamento tiene unas ritualidades, debe ser hecho ante testigos, debe ser hecho ante un notario, en fin. Entonces un profesional que sepa la puede asesorar de cuánto de esos bienes usted puede disponer y usted dejar, digamos, dentro del testamento ya repartido. Pero lo mejor es que meta todos los bienes en el testamento y dentro del testamento reparta lo que se llaman las legítimas rigurosas, quiere decir que tocan porque tocan, y el pedacito que le queda a usted para disponer, ese es el que usted le va a dar a su hijo para mejorarlo. Abogada, y económicamente hablando, ¿qué sale más barato, un testamento o una sucesión? Es que el testamento no evita la sucesión, porque de todas maneras hay que hacerla. Por eso las sucesiones son testadas o intestadas. Entonces, se hace sucesión, así se haya hecho testamento, o se hace sucesión, así no se haya hecho testamento. ¿Qué pasa con el testamento? Pues que yo tengo la oportunidad de mejorar a uno de mis hijos, de repartir, digamos, como me parezca mejor, pero cuando se abre ya la sucesión después de que yo fallezco, pues ahí sí es la ley la que dice cómo se reparte. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos llegan a través del 310-2223-051, como esta que dice así. Buena tarde, no tengo trabajo, ni mi hija mayor tampoco. En estos momentos no tengo cómo pagar la cuota de alimentos. ¿Qué puedo hacer para soportar que no tengo los ingresos? Abogada, ¿qué le podemos decir? Bueno, primero que todo tendríamos que saber cómo está fijada esta cuota de alimentos. Si esta cuota de alimentos se fijó en una comisaría, ¿cierto? Llegamos a un acuerdo los dos, firmamos un acta y ahí está fijada la cuota de alimentos. Ahora debo acudir ya no a la comisaría, sino al consultorio jurídico, solicitar una audiencia para conciliar nuevamente la cuota de alimentos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad económica para seguir pagando la cuota a la que me comprometí. Si esta cuota se fijó en un juzgado mediante un proceso,
yo lo que debo acudir es a otro proceso de exoneración de cuota de alimentos. Y allí pues yo debo exponer las razones por las que no puedo seguir cumpliendo esa cuota de alimentos. Entonces es importante saber cómo se fijó esta cuota. Muy bien, y don Jorge nos llama desde el Tolima. Don Jorge, bienvenido a Actúe en Derecho. Cuéntenos cuál es su inquietud. Buenas tardes, doctora. Doctora, una pregunta. Resulta que mi papá tiene una sociedad, ¿cierto? Y esa sociedad tiene a un hijo, ¿cierto? Mi papá fallece y ese porcentaje de la sociedad que le corresponde a mi papá se la pasa al hijo que está en la sociedad. Resulta que hay 3 hermanos más que no están dentro de la sociedad. Si nosotros tenemos derecho a parte de la sociedad o no, no estando nosotros como registrados ahí en la sociedad. Bueno, doctora Marlene. Pues tendríamos que ver cómo está constituida la sociedad. ¿Por qué? Porque pues la sociedad es entre 2 personas o 3 personas o 4 personas. Entonces, la parte de su papá siempre va a entrar a la sucesión, a no ser, usted dice que su papá le pasó la parte a su hermano. Habría que ver cómo se hizo también este traspaso, porque las acciones, todo eso entra dentro de la masa sucesoral, pero si ya no hay sociedad, porque si su papá le pasó los bienes a la parte de la sociedad a su hermano, pues ya no existe sociedad, ya está todo el bien en cabeza de su hermano, todo lo que era la sociedad, no sé si sea una empresa o una sociedad agrícola, en fin, pero si ya su papá le pasó a su hermano la parte de él dentro de la sociedad, pues ya está todo en cabeza de su hermano y ya ustedes no tendrían ahí ningún tipo de derecho a lo que es la sociedad, tendrían derecho a los demás bienes. Bueno, doctora, una pregunta, si se logra comprobar que de pronto el padre, que las acciones del padre entran a la masa sucesoral como tal, ¿este hijo que tiene la mitad de esas acciones también entra dentro de ese 50%? Claro que sí, también entra dentro de ese 50%. Muy bien. Pues en Cúcuta Norte de Santander siguen los ciudadanos haciéndonos preguntas para hoy, consultorio jurídico en Actúe en Derecho. Me despidieron sin justa causa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo despidieron sin justa causa, doctora Marlene, y cuando a mí me despiden sin justa causa, ¿qué debo hacer? Bueno, Paso cuando a mí me número 1. despiden sin justa causa, debo contratar un abogado. Lo primero que tengo que hacer es contratar a un abogado. ¿Por qué? Porque un despido sin justa causa, pues debe ser demandado ante la jurisdicción laboral. Entonces, lo primero que debo hacer es conseguir un abogado. En Actúe en Derecho les contamos qué son daños ocultos. Dentro de las obligaciones del vendedor en el contrato de compraventa está la obligación de saneamiento, ya sea por evicción o por vicios redditorios. El vicio reditorio es el vicio que está oculto en razón que el vendedor no lo dio a conocer al momento de la venta. Cualquier defecto o gravamen que afecte la cosa vendida al momento de hacerse la venta debe darse a conocer al comprador para evitar viciar el contrato de compraventa. Cuando una cosa vendida presenta vicios redditorios, el comprador tiene la facultad de iniciar una acción reditoria a fin de rescindir el contrato de compraventa o, en su defecto, disminuir el precio pagado por ella. La acción reditoria está contemplada en el artículo 1914 del Código Civil colombiano así. Se llama acción reditoria la que tiene el comprador para que se rescinda a la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble llamados redditorios. Muy bien, y Ana nos llama desde Piedecuesta. Ana, bienvenida. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenas tardes, muchas gracias, doctora. Hágame un favor, lo que pasa es que yo ya hace más de 10 años tengo un embargo. El embargo fue porque yo fui fiadora de un familiar y el familiar no canceló, entonces es un tercero y él me colocó un embargo a mi sueldo. De hace más de 10 años me están descontando y yo quisiera saber si yo tengo alguna posibilidad de levantar ese embargo, porque ya tantos años y soy madre soltera, veo a mi madre
Bueno, doctora Marlene, claro, ¿qué le podemos decir a Ana, doctora Marlene? ¿Quién le puede ayudar? Bueno, Ana, lo que hay que hacer es acudir al juzgado y solicitar la liquidación del crédito para saber exactamente cuánto le han descontado y si ya se canceló la deuda, porque pues uno no puede dejar que le sigan descontando así, 10 años, digamos, doctora. Exacto, indefinidamente, era que la deuda era muy grande o le están descontando muy poquito. Entonces hay que buscar la manera de que en el juzgado hagan la liquidación del crédito o hablar con el abogado de la persona que la tiene demandada. Este es un trámite necesariamente entre abogados. Yo le recomiendo que busque al abogado que la tiene demandada y hable con él y le diga cuánto es la liquidación del crédito. Si no, pues tiene que buscar la manera de asesorarse en un consultorio jurídico para que la ayuden a presentar, para que la ayuden de pronto a presentar la liquidación del crédito en el juzgado. Doctora Marlene, esta clase de procesos, no digo que los lleven como tal, pero esta clase de procesos, ¿yo puedo llegar, sentarme y consultarlos con el consultorio jurídico? Pues eso depende de cada universidad, pero generalmente sí, no se llevan este tipo de procesos porque son de contenido económico, sí. Entonces los consultorios no lo llevan, pero sí la pueden asesorar, por lo menos qué debe hacer. Yo creo que es que ella nunca acudió al proceso, porque las personas resultan embargadas y nunca van al proceso a notificarse, a conocer, a saber, ¿cierto? Sino que sencillamente le siguen ahí descontando toda la vida. ¿Y yo cómo hago para saber en qué va el proceso o en qué juzgado está o cómo es alguna página de internet o cómo hago para saber dónde está mi proceso? Claro, uno puede entrar por internet, buscar una página que se llama Procesos Judiciales y ahí con su número, con su nombre, puede averiguar en qué juzgado está el proceso, ¿cierto? Pero yo creo que usted debe saber quién fue la persona que la demandó o el abogado que la demandó. Debe buscarlo también, debe buscarlo y hablar con él para que presente la liquidación y saber si ya acabó de pagar esa deuda. Si le han descontado de más, si ya se canceló la deuda y le han descontado de más, ese dinero está ahí y ese dinero se le devuelve. Lo que pasa es que se demora, pero se devuelve. Pero lo primero que hay que hacer es presentar la liquidación del crédito, o sea, saber exactamente desde cuándo me embargaron, cuánto me han descontado, cuánto era el valor del crédito, saber si ya con lo que me descontaron ya pagué y si me queda a favor o si todavía sigo debiendo. Muy bien. Doctora Marlene, sigue los ciudadanos consultándonos aquí en Actúe en Derecho. ¿Qué puedo hacer en el caso que compré una casa y tenía daños ocultos? Daños ocultos, doctora Marlene. Compró la casa y ¿cómo saberlo? ¿Qué debe hacer él? Bueno, esos son los vicios de los que hablábamos, los vicios reeditorios. Tiene que consultar con un abogado porque tendría que demandar esa escritura, ¿sí? Tendría que demandar ese negocio, porque normalmente en las escrituras se pacta eso, que la cosa vendida, así se llama, sea un carro, sea una casa, la cosa vendida. La cosa vendida debe entregarse saneada. Eso está en cabeza del vendedor. Entonces, si tiene vicios ocultos, usted tendría que demandar ese negocio jurídico. Muy bien, continuamos con más preguntas que nos llegan a través del 310-2223-051. Allí nos llega este mensaje para que sea pues trasladado a la doctora Marlene y se haya quien nos dé respuesta. Dice así: buenas tardes, mi esposo está trabajando pero tiene muchas deudas. A mí me pueden embargar el sueldo al igual que a él. Soy Alejandra. Bueno, doctora Marlene, estoy casada y resulta que Arley se llenó de deudas. ¿A mí me pueden empezar a descontar lo que Arley debe? Si su merced no firmó nada, si no firmó ninguna letra, si no es codeudora, no. ¿Cuándo entran las deudas a repartirse? Cuando vamos a liquidar la sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces también hay que mirar el tipo de deuda,
porque si, por ejemplo, Arley sacó un crédito para irse de paseo él y su familia a las Bahamas y lo está pagando y Paola no participó en ese viaje, pues esa deuda no es de la sociedad, es de Arley, ¿cierto? Pero si están pagando la casa, el carro, la educación de los hijos, esas deudas sí son de la sociedad. Pero si estamos casados, si la sociedad está vigente, cada quien tiene su trabajo, no puedo yo ser embargada si yo no he servido de codeudora, no he firmado una letra, no he firmado un pagaré. Solo por el simple hecho de ser la esposa, no puedo ser embargada. Cuando ya liquidamos la sociedad, ahí sí ya miramos a ver cómo es que nos tocan las deudas también. Ajá. Y desde el Valle de San José se comunican con nosotros a esta hora de la tarde. Carlos, feliz tarde y bienvenido a Actúe en Derecho. Sí, muy buenas tardes. Tengo una inquietud. Claro que sí, don Carlos, cuéntenos. Durante mucho tiempo hay una calle donde por el bordo de una quebrada la gente transitaba, lo que se llama comúnmente callejuela, y así parece en la oficina de planeación. Y una persona se apodera de ese camino. La pregunta mía es, ¿cuántos metros, cuánto tiempo, o sea, ese terreno es de la comunidad hacer callejuela, y cuántos metros al borde de la quebrada es del gobierno o de nosotros como comunidad? Bueno, doctora Marlene, estas digamos, medidas o este tipo de cosas, ¿dónde reposan? ¿En las alcaldías, en las gobernaciones? ¿Dónde yo puedo consultar este tipo de, tanto de medidas como de derechos que tenemos los ciudadanos, hablando puntualmente de lo que nos dice don Carlos? Sí, bueno, pues yo no alcanzo a entender por qué él dice que esa callejuela pertenece a la comunidad. Los bienes realmente no pertenecen a la comunidad. Pertenecen al municipio, pertenecen al Estado, pero no a la comunidad, a no ser que se trate de algo que esté dentro de un conjunto cerrado, por ejemplo. Pero de entrada, pues las comunidades no son dueñas de las calles, ni de las callejuelas, ni de nada, ¿cierto? Habría que ver en el tema de la ubicación. Y porque eso se consideran bienes públicos y esos bienes son del Estado. Ahora, la ronda que se llama, pues esto sí tiene unas medidas que le pueden informar en la oficina de planeación. Hay unas medidas para que las personas construyan antes de la ronda, digamos, del río. Entonces esas medidas sí tendría que averiguarlas en la oficina de planeación. Y de entrada, pues ninguna persona puede adueñarse de un bien público. O de una vía pública, ¿no? Doctora Marlene, siguen los ciudadanos en Norte de Santander buscando el consultorio jurídico de Actúe en Derecho. ¿Qué necesito para solicitar la cuota alimentaria para mi hija? ¿Qué necesita llevar, doctora? Porque es que yo llego a la comisaría o en el consultorio jurídico, donde los jueces de paz, en fin, donde deba hablar de la cuota alimentaria, pero ¿qué tengo que llevar? El registro civil, tengo que llevar las facturas de lo que yo me gasto con él. ¿Qué tengo que llevar? Debe llevar básicamente el registro civil. Debe probar pues que esa niña es hija de ese señor, ¿cierto? Sí. O de la señora, en fin, porque recordemos que los alimentos son 50 y 50. El padre también puede demandar a la madre por alimentos. Básicamente debe llevar el registro civil y debe llevar obviamente las cuentas lo más detalladas posibles para que pueda lograr un buen acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que los alimentos son vivienda, son comida, son vestuarios, recreación, son salud, son estudios, son recreación, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo gasto con ese niño, incluido el helado que lo llevo a comer el domingo, debo apuntarlo para que yo sepa exactamente cuánto es lo que yo gasto y cuánto me tiene que dar el otro padre responsable de alimentos. Así es, doctora, el tiempo es oro, ya se nos acaba. A usted muchísimas gracias por estar acompañándonos, por estar enseñándonos hoy en Consultorio Jurídico de Actúe en Derecho. Bueno, y nos fuimos y no volvió Facebook. Entonces, sí, señora. Pues, nuestros cibernautas hoy, nuestros cibernautas hoy no nos pudieron ver, esperemos que mañana. Así como se caen las redes, pues así se recuperan rápidamente de un momento a otro. Así es, y mañana un tema importantísimo, incapacidades. ¿Sabe usted quién debe pagarle la incapacidad? Pues mañana será el día en el cual usted pueda despejar esta duda. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde, esto es Actúe en Derecho. Feliz tarde para todos.
El anterior programa fue una realización del Canal TRO.